Bien, ahí se está grabando. Perfecto. Bueno, la idea sería hoy continuar, a no ser que primero me digas, entre ayer y hoy no creo que hayas podido hacer mucho. No, y aparte estoy hablando con una librería y voy a mandar a imprimir, ¿no? Porque se me está haciendo muy lento. No, Voy a está, imprimir los PDF y le voy a mandar ahí, voy a subrayar lo más importante y voy a tratar de rendir las materias, si no, porque si no, no voy a terminar. está bueno que vayas reconociendo a medida que avanzás en qué se dificulta y cómo podrías modificar la, la manera en la que vos estudias, ¿no? Está perfecto. Sí, no sé, para mí un poquito cortos son nomás los tiempos, ¿viste? Cuando querés rendir muchas materias juntas, no, por lo menos a mí, no sé, por ahí soy un poco lento, ¿no? Le No, diría a es otro. un montón, Gaby. Estamos condensando. Vos ponete a pensar que, y a todos los de YouTube también les digo, estamos tratando de condensar toda la matemática que se ve en la secundaria en dos niveles. Y uno podría rendir los dos niveles en menos de un año. Sí, eso es lo que estaba viendo y si Es puedo un montón. voy a tratar, si puedo y me alcanzo, y hacer en este año matemática. Está bien. Y yo sospecho que vas a poder. Y el que se lo proponga también de YouTube o que esté escuchando, también creo que si se lo propone y chusmea los videos y hace algún que otro ejercicio, va a poder. Yo lo que los invito siempre es a, no tanto como ya Gaby reconoció, de hacer ejercicio por ejercicio todos los ejercicios, concentrarse por ahí más en los del trabajo práctico y revisarlos y ver uno por uno de los del trabajo práctico, si hay alguna cosa rara que les surja, alguna duda, si una vez que hacen todo eso les sobra tiempo y quieren hacer más, les recomiendo ir a los que son los ejercicios de autoevaluación que hay en cada unidad. Y con eso ya deberían estar preparados para el examen. ¿Sí? Entre los del trabajo práctico y los de autoevaluación que hay en cada unidad, debería alcanzar. Eh, pero bueno, justamente hablando del trabajo práctico, vamos a ver qué nos faltaría cubrir de funciones y también introducir, ¿cómo se dice? Geometría, que suele ser la rama olvidada de la matemática, ¿no? Pero Sí, para mí es una de las mejores y para mí es, es la más es- linda. yo realmente, sí, los conceptos no me acuerdo, pero en primaria ya te enseñan ya lo que es un poco la geometría, esto. Sí, pero es muy superficial. Sí, Es acá vi que muy, saltaron, sí, es muy acá vi que acá también sigue siendo superficial lo que mostramos, pero la rama que es la geometría eh, es una de las más viejas de toda la matemática, por no decir la más vieja. Eh, no recuerdo ahora exactamente, pero es como todo el desarrollo que hay que hacer, toda la forma en la que hay que pensar en la geometría es completamente distinto al resto de cosas que solemos hacer. Es como su propio mundo. Por eso digo lo que digo. Pero bueno, me gustaría encarar, abrir de nuevo tu trabajo práctico y este es un ejercicio que aparecía, que creo que vos querías preguntar también, creo, a pesar de que lo hiciste bien. ¿cuál es el número 11? Sí, porque todavía no hablamos de esto, ¿no? Sí, acá yo hice por descarte, yo hice. ¿Y cómo era? ¿Cómo hiciste para ir descartando? Y observé la tabla de lo que había los números que figuraban ahí, y como no figuraba el 16, le mandé el 16. ¿Y por qué sabías que tenías que poner uno que no figuraba ahí? Ahí me mataste, Ruso. Como le dije, yo iba a responder. Bueno, es por esto, Gaby. Esto de acá, que diga que sea inyectiva, lo que te hace es invitar a vos a ingresar un número acá que difiera de quiénes, de este y de este.
¿sí? Ese es el valor de entrada, ¿no? Sin saberlo, asumiste la condición correcta que te pedían y buscaste el número que no coincidía con estos. Sí. Pero ¿cómo es más formalmente dicho esto? Y con todo lo que nosotros veníamos hablando de entrada, salida, de ese tipo de cosas. Ahí Los, tenemos una pregunta ya que estamos ahí. sí, Ahí en la tabla figura una X y después lo que es funciones y la X, que esa sería la entrada, ¿no? esta es la ¿O no? entrada y esto de acá es la salida. ¿Sí? Mm, La entrada las tenemos ahí, las salidas las tenemos acá. ok. Están diciendo que si ingresamos el menos 43, Vamos a tener una salida 12. lo voy a poner acá. Si ingresamos el menos 43, la salida, ¿qué nos da? Nos da 12. Ujú. Escrito sería así. Y lo mismo con todos los otros, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Y qué significa entonces que sea inyectiva? Acá nos pide que sea inyectiva. Bueno, para que una función que sea inyectiva es como ponerle una etiqueta más. Es como ponerle un adjetivo, ¿no? Algo que la describe un poco más. Una función es inyectiva cuando ocurre que no hay dos entradas que comparten la salida. ¿Sí? Esto dicho bastante informal, pero creo que se entiende lo que dice, ¿no? Igual pregunto, ¿se entiende lo que dice? O sea, no tiene que haber dos entradas que compartan la salida. Que compartan el mismo número, vendría a ser la misma Claro, salida. claro. Entonces es por eso que vos hiciste lo que hiciste. Que no compartan la salida. Yo podría haber puesto acá un 17, pero ¿qué Sí, pasaba? Si pongo el 17 ahí, tanto la entrada menos 15 como la entrada 18 tienen la misma salida. exacto. Bueno, cuando ocurre eso decimos que no es inyectiva. Ok. ¿Sí? Sí. Esa es la distinción. Y esta es una forma breve de recordar qué significa inyectivo. Que Hasta no ahora creo que vimos tres definiciones, aparte de función, ¿no? vimos en realidad bastante, vimos mucho más. Vimos varias escrituras, o sea, las definiciones tenés razón, hablamos de conjuntos, Sí, exacto. dominio, imagen, cuándo una función es inyectiva y cuándo no. Pero el trabajo pesado, pesado con funciones es entender esta escritura, ¿sí? Entender esa escritura, eso es lo más pesado. Entender también qué significa el gráfico de una función, eso es ultra pesado y súper esencial. Eh, y de cómo extraer información de un gráfico y cómo construir el gráfico, eso también es re pesado. Eh, Pesado en el sentido de que es difícil de entender, porque es bastante abstracto el cómo representar y qué significa un punto y las coordenadas. Bueno, o sea, a pesar de que vimos, entre comillas, tres definiciones, estuvimos haciendo un trabajo bastante pesado en ese sentido. ¿Sí? Sí. Y tampoco hay muchas definiciones dando vueltas cuando hablamos de las funciones acá, en matemática A. Matemática B se dedica casi exclusivamente a funciones. Ok. ¿Sí? Por eso es que conviene detenernos acá un poquito. Igual en Mate B, cuando arranquemos, siempre la primera clase está dedicada a repasar esta unidad, la unidad 5 de Mate A. Ok. Pero bueno, algo que me gustaría mostrarte, Gaby, y a los compañeros de YouTube también, es lo siguiente. Voy a hacer una, una lista de entradas y salidas de una función o de un bicho que voy a ponerle la etiqueta F. Y lo que me gustaría preguntarte es si se trata o no de una función. Y esto es para recuperar la definición de una función.
Esto de acá, ¿podría ser el listado que acá están las entradas y acá están las salidas? Esto de acá, ¿podría provenir de una función? Podría ser que si ingreso uno sale un 2, si ingreso un 3 sale un 2, si ingreso un 5 sale un 4 y si ingreso un 4 sale un -1. Y por lo que vimos en la clase pasada, yo digo que sí. ¿Qué tenía que pasar para que sea función? Para que sea función lo que tenía que ocurrir era que cada entrada tenía que tener una única salida. ¿Sí? Bueno, la entrada uno ¿tiene una salida? Sí, tiene el 2. Ah, pues se vuelve a repetir abajo. Pero eso habla de si es inyectiva o no. Y ahí, Ok. ahí está la diferencia. ¿Sí? Lo, Esta que, tendría que ser la no inyectiva. claro, esta sería no inyectiva, pero sigue siendo una función. Ok. Sigue siendo una función, ¿por qué? Porque cada entrada tiene una salida única. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que tiene un número asignado de este lado. Listo. Este número, el 3 tiene una salida única, un solo número de este lado. Perfecto. Y acá también, el 5 tiene un solo número de este lado. Perfecto. Bueno, y, o sea, ya de paso le ponemos es función no inyectiva. ¿Y a esos conjuntos de números cómo se llamaba? Conjunto. Este conjunto de acá es el dominio Ujú. y este conjunto de acá es la imagen. No. ¿Sí? Esta es la imagen y este de acá es, a ver dónde me entra, el dominio. Le pongo Eso es DOM. eso es lo que, como definición de imágenes, supuestamente tendría que ser el gráfico, ¿no? ¿O me equivoco? Es una mezcla de las cosas, porque para construir el gráfico necesitábamos coordenadas para ubicar puntos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo obteníamos las coordenadas? Del primer renglón, ¿qué sale? El punto uno punto y coma 2. Sí, ingresando el uno sale el 2, sí. Ingresando el uno sale el 2. Y del segundo renglón, ¿qué obtenemos? El 3 punto y coma 2. Y del tercero, digo, tenemos el 5 4. Este 3 me quedó muy deforme. Ahí va, más o menos. Después acá tenemos el 4 punto y coma -1. Y una vez que nosotros ubicamos todos esos puntos en el eje cartesiano, tenemos el gráfico de la función. Esta es la imagen, este es el dominio y este sería el gráfico de la función. ¿Sí? Bueno, esto medio que nos resume muchas de las cosas que estuvimos charlando. Al mismo tiempo, otra forma de escribir este listado, ¿cuál sería? Y el que tenía así, ¿no? El que dice la función, si le ingresamos el uno sale el 2. A la función, si le ingresamos el 3 sale el 2. A la función, si le ingresamos el 5 ¿quién sale? El 4. A la función, si le ingresamos el 4 sale el -1. Esto de acá y esto de acá, si está escrito de una u otra forma, es equivalente. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, y algo entonces que no, cabe preguntarse es cuándo tendríamos un listado que no provenga de una función. Bueno, y para eso, permiso, voy a llevarme prestado esto. ¿Qué pasa si yo tenía esto dado vuelta? O sea, esto así. ¿Esto podría provenir de una función? Cada entrada tiene una... Upa. Cada entrada tiene una única salida. Acá. Y tiene una única salida. Y seguro, mirá, ¿qué pasa con el 2? A cada entrada, dijo.
Sí, sí, tienes razón. El 2 aparece en el primer renglón y en el segundo. Y Sí, se vuelve me loco. está diciendo que tiene el uno y el 3. Entonces, es como que la máquina me está. Si le ingreso el 2 no sabe qué devolverme, si el uno o el 3 o me devuelve las dos cosas al mismo tiempo. Está funcionando mal esta máquina. Sí, claro. A esta cosa no la llamamos función. ¿Sí? A esta relación no la llamamos función. ¿Sí? Porque pasa eso. El 2, bueno, la entrada, lo voy a poner todo Esta, entre comillas, la entrada, a ¿cómo? a estas funciones que le estamos representando en el eje cartesiano, ¿hasta cuál es su límite o no tiene límite esto? ¿Qué quieres decir con Porque, el límite? porque viste que vimos un gráfico que tenía el 1 al 6 creo que no, de entrada y salida en el eje cartesiano. ¿Querés que grafiquemos la que sí viene de una función? ¿Eh? Porque, Esta que ya no es función ni nos va a interesar estudiar. Podríamos hacer el gráfico si querés también. Hagámoslo, de los dos. ¿Dale? Hagamos el de este y el de arriba. Está claro, igual que esto de acá ya no sería una función. Es una relación entre números, pero no sería una función. Y vamos a ver en qué difiere en el gráfico y cómo darnos cuenta mediante el gráfico, si eso no funciona. Entonces acá vamos a hablar de X, acá vamos a hablar de Y. Recuerden que la entrada la solemos representar con la X, la salida con la Y. Habían otras letras que podíamos usar, ¿no? Pero bueno. Podría incluso respetar lo que hicimos ahí y hablar de E y S. Voy a poner entrada, salida. ¿Sí? Bueno, uno 2 3 acá está el 2. De entrada que tenemos 4 y menos uno, 3 4. Y de posibles salidas que tenemos uno 3 5 y 4. Bueno, el primer punto, ¿dónde va a estar ubicado? Va a ser el 2 1, ¿no? O sea, va a ser este de acá. Este sería el primer renglón. Y del segundo renglón que tenemos el 2 3. El 2 3. Y curioso esto, ¿no? Me quedan alineados verticalmente. Y ahora que tenemos el 4 5. El 4 5. Y después que tenemos el menos uno 4. El menos uno 4. ¿Sí? Me quedó un poco junto acá con el número 4, pero no, se ve se ve bien. dónde está ubicado, ¿no? Sí, sí. 5 ahí lo estoy deformando un poco sin querer. Ahí va. Bueno, este sería el gráfico de esta relación. Fíjate que ya no le digo función, le digo es una relación, ¿no? ¿Y cómo cambiaría el gráfico? Lo voy a tomar prestado, ya que lo hice. ¿Cómo cambiaría para este de acá? Veamos. Y voy a llevármelo al lado de esto. Así tenemos los números más cerca. Bien. Al uno le devuelve el 2. Bueno, entonces voy a empezar a mover cosas. Al uno le devuelve el 2. Estaría acá, ¿no? Al uno nos devuelve el 2. Y es más, voy a sacar puntos si no nos mareamos. Al uno le devuelve el 2. Al 3 le devuelve el 2. Al 5 le devuelve el 4. Y después al 4 le devuelve el menos uno. El menos uno en la salida tendría que estar para abajo, entonces estaría acá. Voy a mover el 4 un poco para arriba. Ahí está. Entonces estaría acá ese punto. ¿Sí? Y fíjate lo curioso. ¿En qué cambian los gráficos? Y que acá tenemos alineado en horizontal dos puntos. Esto sigue siendo una función, no es inyectiva y
que sea no inyectiva lo podemos identificar entonces si hay algún punto ubicado a la misma altura. O sea, si hay más de un punto que esté ubicado a la misma altura, ¿no? ¿eh? Acá ya visualmente podemos decidir rápidamente, bueno, esta función o relación no es inyectiva, ¿sí? Y acá abajo, esto, en principio, no es una función, porque tenemos que para la entrada 2 me está devolviendo el 1 y me está devolviendo el 3 al mismo tiempo. O sea que visualmente ya podemos, viendo esto, que si tenemos dos puntos alineados de forma vertical y que en el eje horizontal estemos hablando de las entradas, bueno, me estaría diciendo que la entrada 2 tiene dos salidas al mismo tiempo. Eso no es una función. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, entiendo. esto viene bien para recuperar diferencias entre si algo funciona o no, si es inyectiva o no y cómo identificarlo rápidamente mirando el gráfico. ¿Sí? Igual lo que más probablemente les aparezca en el examen es algo así, ¿no? Un ejercicio similar a este. Pero quizás aparezca también un gráfico y les pregunten a ustedes si la función es inyectiva o no. Entonces tendrían que saber decidir solo mirando el gráfico. Sí. Como pareció un ejercicio también así solo de gráfico. A ver. Bueno, ya ese acá en el TP, sí, el del gráfico aparecía, pero hablaba del dominio o la imagen. ¿Sí? Ujú. Me gustaría también quizás hablar de un conjunto más. eh, es el siguiente. Y con esto cerramos funciones y empezamos con geometría. Bueno, esto lo podría hacer en un nuevo. Este pizarrón ya quedó muy lleno. Vamos a hablar acá en este otro conjunto que nos interesa. Es el de las raíces de una función. Punto. Este conjunto está formado por las entradas que tienen salida nula. ¿Sí? Bueno, y veamos, por ejemplo, con... Voy a tomar prestado este gráfico, el que ya hicimos. Y me lo voy a traer acá. Y tenemos esta información. Y la pregunta es, ¿hay alguna entrada que tenga salida nula acá? ¿Qué Y significa lo que salida nula? Que sea cero, ¿no? empecé a hacer y ahí supuestamente no hay ninguna. No, no hay ninguna, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo se llama, cómo representamos este conjunto? Bueno, el conjunto de las raíces o ceros, para resumirlos, aparece como una C con un cero arriba. Y esto significa, estamos hablando del conjunto de las raíces. Bueno, va a ser igual a que a un conjunto que tiene elementos dentro, pero acá no hay ninguna entrada que tenga salida nula, entonces lo dejo así. ¿Sí? Es un conjunto en este caso que no tiene nada. No hay ningún elemento adentro que es una entrada que cumpla eso, que tiene salida nula. Otra forma de escribirlo, este conjunto que no tiene elementos dentro, es la siguiente. Puede aparecer escrito así, o puede aparecer escrito como un cero tachado, o también puede aparecer escrito textualmente de la siguiente forma, como conjunto vacío. ¿Sí? Algo de esto ya habíamos charlado, creo, cuando hablamos de ecuaciones, ¿sí? De un conjunto que no tiene elementos dentro y de las formas de representarlo. Pero habíamos visto el cero tachado, habíamos visto en ese Sí, el conjunto. cero, el cero tachado, estoy seguro. Sí, porque habíamos visto de buscar conjuntos solución, justamente de ecuaciones, y habíamos enfrentado varios casos donde había una solución, donde habían dos soluciones, varias, infinitas o ninguna.
Ninguno, sí. Y cuando no había ninguna, usábamos este símbolo, o alguno de estos, ¿no? Pero bueno, está piola que conozcan varias formas de representarlo, por si les llega a aparecer en algún lado, saben a qué se refiere. Sí, si no, ni idea después. Sí, si no, uno ve esto y dice qué corno es, no tengo idea. Entonces está bueno saber varias formas. También es medio, es de doble filo la cosa, porque tener muchas formas de decir lo mismo lleva más confusión, creo yo, pero más allá de eso, acá están las formas de hablar de ese conjunto. ¿Y cómo sería entonces un ejemplo donde sí haya algún elemento que tenga salida nula? Bueno, vamos a construir uno que sí. Si yo ahora voy a cambiar este punto, lo pongo acá. Entonces digo que la salida del 4 sea cero. Entonces el conjunto de las raíces o las raíces de esta función, ahora sí hay alguien que tiene salida nula, ¿no? Este de acá. Sí, acá Sí, no, yo cambié el la número 4. función. Ya estoy hablando de otra función, ¿no? Porque tiene un listado diferente. ¿Sí? Si quieren incluso le cambio la letra. Esta ya no la voy a llamar F para que no se genere confusión. A esta le voy a poner el nombre H, para que reconozcan que se trata de otro listado, ¿sí? ¿Coincide en varios lugares? Sí, pero como ya no coincide en un lugar, no es la misma función, ¿sí? Entonces, el conjunto de ceros o raíces acá, bueno, va a ser un conjunto que tiene elementos dentro y que cumplían, que su salida es nula. Bueno, el único que lo cumple es 4, ¿sí? Eso. Este es un conjunto que nos va a interesar más adelante también en Mate B. Pero en Mate A, por las dudas, si llegan a preguntarle la raíz de la función, ahora saben de qué se trata. Sí, ahora ya puedo comprender un poco más también el gráfico cartesiano porque ya puedo ver las entradas y salidas menos uno también. Sí, y No tenía en cuenta. algo que me gustaría remarcar por lo que vos comentás, Gaby, es en Adultos 2000 siempre vamos a poner sobre el eje horizontal la entrada, ¿sí? Sí. Y siempre sobre el eje vertical vamos a poner la salida. ¿Ustedes podrían ponerlo al revés? Sí, ustedes hacen el gráfico como quieren. Nosotros por convención acá en Adulto 2000 vamos a mantenernos así. Sepan que todas las definiciones y todo lo que estuvimos diciendo es en base a eso, a que sobre el eje horizontal tenemos las entradas y sobre el eje vertical tenemos la salida. No, ¿Sí? pero también puedo ver la inversa también. ¿Qué es la inversa? Que sería que donde está la entrada sea la salida y la Claro, salida. que digamos que acá en el vertical tenemos la entrada y acá en el horizontal tenemos la salida, sí. Lo único que habría que ver es cómo cambian algunas de las definiciones que nosotros dijimos. Ah, ¿tiene otra definición ya? Sería la misma idea detrás de la definición, pero quizás cambia algo. ¿Sí? Ok. Por ahí lo que va a cambiar es si algo se trata de una función o no. Ya que lo preguntaste, lo miramos. Es un ejemplo sencillo y nos viene bien con este mismo dibujo. Si yo tuviese, y esto es digno de otra página, si yo tuviese ahora cambiado de lugar, imagínate que acá tengo la salida y acá tengo la entrada. Acá, este gráfico podría provenir de una función. Si yo ahora sobre el eje vertical tengo la entrada y sobre el horizontal tengo la salida. Es una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta y me dejaste dudando. Porque ¿cómo lo tendríamos que mirar? Tendríamos que inclinar la cabeza, ¿no? Sí, Tendríamos que decir, bueno, al 2 le corresponde el uno, ¿no? Entra el sí. 2 y sale el uno. Entra el 3 y sale... ¿Quién? Perdón, entra el 2 de nuevo, ¿no? Sí, el 2, Fíjate. Entra el no. 2 de nuevo. Estamos acá. Decimos, bueno, primero sale el uno y después sale el 3. Bueno, ¿con cuál se queda? Está funcionando mal. No es una función. Esto no es una función si damos vuelta, ¿viste? Una función inyectable me había dicho, ¿no? Esto directamente no es una función. Ok. Encima, si nosotros hablásemos de las relaciones y eso, de si es inyectivo o no, no podemos en principio decir si es inyectivo o no, si ni siquiera es una función. Sí, sí. ¿Sí? Entiendo.
Cuando hablamos de si es inyectivo o no, es porque estamos mirando algo que ya es una función. Ujú. Sí. Pero bueno, fíjate que si damos vuelta a esto, lo mucho que cambia, ¿no? No cambia un montón. Sí. Pero es posible hacer un gráfico así, no es que no, nadie lo impide. No por las dudas, porque si llego a ver algo así, no voy a entender. No, no, no. Por eso, sepan que en el examen solo van a ver, en el examen y a lo largo de todo Adulto 2000, siempre vamos a poner sobre el eje horizontal la salida y en el eje vertical la... Perdón, al revés. En el No, eje pero, horizontal la entrada y en el eje vertical la salida. el profesor también se puede confundir. No, perdón, perdón. Justo dije eso por cómo lo tenemos acá dibujado. Pero nada, sepan que lo pueden dar vuelta, pero hay que después tener cuidado con lo que decimos, ¿no? Este no sería el gráfico de una... Sí. Sí. Bueno, y ahora sí podemos hablar de geometría, creo yo. Y es la rama olvidada de la matemática, que bueno, en realidad casi todo está construido en base a la geometría, así que curioso que sea la olvidada. Pero lo que uno siempre se pregunta es sobre, cuando habla de geometría, cuando uno estudia, cuando empieza a estudiar geometría, lo que busca en realidad son relaciones entre triángulos. La geometría, si quieren, a grosso modo, está resumida en mirar muchos y muchos triángulos. Nosotros no vamos a concentrarnos en eso, pero sí vamos a querer que puedan entender relaciones entre ángulos, ¿sí? Que se formen cuando, por ejemplo, hacemos una recta que cruce con otra recta, ¿sí? ¿Qué tipo de relaciones hay entre ángulos? ¿Qué pasaría con los ángulos interiores de alguna figura geométrica? Ese tipo de cosas nos interesan cuando les vamos a hablar de geometría. Un ejemplo. Si yo tengo una recta así y yo tengo otra recta así, voy a hacer más finita el trazo. Ahí. Eh, ¿Habrán ángulos que se me formen acá? ¿Qué sería un ángulo? Si nosotros tomamos el punto de cruce, ¿sí? Y decimos cuánto tengo que considerar de acá a acá, que giré, si quieren, ahí estaríamos hablando de un ángulo, ¿sí? Cuando damos una vuelta completa, ¿cuántos grados se dice que hicimos? Una vuelta completa serían en grados, no sé si alguna vez escucharon grado, pero ¿cuánto sería? 360. 360, ¿no? Bueno, acá no tendríamos 360 porque no pegamos la vuelta completa, Sí, ¿no? claro. No sabemos. Pero en principio lo que me gustaría que indaguemos acá con este ejemplo es si hay alguna relación entre el ángulo que se forma acá y el ángulo que se me forma, por ejemplo, o acá, o acá, o acá, ¿no? ¿Qué relación habrá? Si yo completo hasta acá ese pequeño tramo, si yo hago de acá y giro hasta acá, ¿pegué la vuelta completa? No, No, media vuelta. pero pegué media vuelta. Entonces, vamos a ponerle colores. Vamos a decir que este es el azul. Vamos a decir que vamos a pintar un rojo acá. Vamos a pintar un naranja acá. Y vamos a pintar un verde acá. Entonces lo que decimos es que el azul más el rojo, ¿cuánto nos dio? Teóricamente 45 grados tiene que tener, ¿o no? Media vuelta. Dijiste Sí, que una vuelta era... sí, sí, pero le digo que un cuarto sería 45 grados, otros serían 90 grados. Ah, bueno, estás hablando de un cuarto y después... Ok, estás queriendo ver cómo partir del 360 y ver a cuánto se corresponde un cuarto de vuelta, por ejemplo. Sí, sí. Anotémoslo, anotémoslo. Una vuelta son 360, ¿sí? Y
media vuelta, ¿cuánto será entonces? La mitad, ¿no? Sí, ¿Estás de acuerdo con eso? sí, sí, claramente. Sería la mitad. ¿Y cuánto sería la mitad de 360? 180, ¿no? 180. Bueno, acá pegamos media vuelta entre el azul y el rojo, ¿no? Fíjate que tenemos la mitad de la vuelta porque estamos hablando de la línea recta esa, ¿no? Que nos parte, si querés, en dos cachos iguales la cosa. Se llega a apreciar que si Sí, sí, hacemos este recorrido hasta acá, tenemos la mitad de la vuelta, sí, sí. ¿sí? Entonces este nos da 180, ¿sí? No sabemos si el azul es un cuarto de vuelta. Eso sí no lo sabemos, ¿sí? Sí, en realidad no sabemos la medida exacta porque que medí. Representa, mira, en base a mi dibujo, yo me atrevo a decir que no es 45, es un poquito más, ¿no? Sí, sí, por eso. Yo sospecharía que, perdón, 45, 90. No es un cuarto de vuelta esto, yo creo que es un poquito más. Simplemente por comparar el rojo con el azul. Si Sí, sí, fuesen más o menos del mismo tamaño el rojo que el azul, me atrevería a decir que tenemos un cuarto de vuelta, ¿no? En cada cachito. sí, sí. Bueno, y un cuarto de vuelta, ya que estamos, escribámoslo. En vez de un medio, ahora vamos a hacer un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta sería ahora 360 dividido 4, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 90. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el rojo y el amarillo? ¿Cuánto suman el rojo y el amarillo? ¿Cuánto crees que suman? No, no sos daltónico, ¿no? Por las dudas, pregunté tarde, pero yo estoy usando No, colores y no sé si alguien acá es daltónico. no, no, me dejaste pensando no porque como las medidas no son exactas, y bueno, yo diría que otros 180. Porque estamos pegando media vuelta, Sí, sí. ¿sí? Yo igual lo de daltonismo lo pregunto siempre cuando hablamos de geometría porque uso mucho los colores. Sí, Entonces, sí. No, 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 viene bien sacar la duda, no hay pero bueno, problema. Pregunta, eh, pregunta válida. tal cual. Esta entonces es una media vuelta también. Sí, sí, 180. Bueno, pero fíjate, acá ya podemos sacar una primera conclusión, Gaby. Porque ambas cosas suman 180. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir que esta cosa, la primera suma, es igual a la segunda suma. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Bueno, pero fíjate que a alguien le estamos sumando al rojo. Y al rojo le estamos sumando a alguien. sí, ¿Podemos sacar al rojo de ambos lugares? Como cuando hablábamos de ecuaciones, ¿no? Tenemos a alguien que le sumamos rojo. A alguien que le sumamos rojo. Ambas cosas son iguales. Es sí, lo sí, mismo que el rojo ni esté, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué nos queda? Que este de acá es igual a quién? Al amarillo. Si al rojo le sumamos el azul o le sumamos el amarillo y nos da lo mismo, significa que el azul y el amarillo eran lo mismo. Sí, sí. Entonces sabemos que el azul y el amarillo miden lo mismo. ¿Sí? Que sería la simplificación, sería 90, ¿no? Cada uno. No sabemos. Bueno, en teoría. No, en teoría tampoco, porque en mi dibujo representativo ni siquiera parece que esto es un cuarto de vuelta, parece un poquito más. Sí, pues, sí. Simplemente por comparar el tamaño. No hay ninguna medida acá. Yo digo, bueno, el ángulo que tiene este azul parece ser más grande que el rojo. Si en verdad fuese un cuarto de vuelta, y tendría que tener el mismo ángulo acá, o la misma apertura, si querés, que acá. Sí, sí. Tendría que ser lo mismo. Pero bueno, acá no es el caso. Lo que sí podemos decir es que este de acá y este de acá son iguales. Y esta relación se llama ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Y por qué opuestos por el vértice? Bueno, el vértice sería el punto de cruce de las dos rectas acá, ¿no? Sí, entiendo. Sí, Bueno,
Y lo mismo pasaría si analizábamos entonces el rojo y el verde, ¿no? Sí, que tiene Están, que ser es- iguales. claro, están opuestos por el vértice, valga la redundancia, entonces tienen que ser iguales. Entonces anotemos eso. Rojo y el verde. El rojo es igual, no sé por qué lo hago así. Esta aplicación no tiene, por la duda, de regla. Regla acá no, pero puedo usar GeoGebra para mostrar esto que te estoy mostrando y de hecho estaba pensando en usar GeoGebra. Ahora vamos a usar GeoGebra para lo otro que viene. Va, sí, tiene líneas, soy un ciego, acá están. No, pero él no tiene semicírculo, está haciéndose la medida ahí arriba. Eh, Esta supongo que es una curva y yo Sí. la puedo modificar como quiera, pero no suelo usar esto. Cuando quiero hacer esas cosas directamente voy a GeoGebra. No sé. Pero sí, No, tiene herramientas lindas. Tiene preguntaba, formas incluso. no quería molestar si le preguntaba, No, no, bueno, para nada molesta. Al contrario, viene bien conocer más de las herramientas que hay acá. Entonces, tenemos estas dos igualdades, ¿no? Y también tenemos cosas repotentes, como que hay el azul y el rojo suman 180, el rojo y el amarillo suman 180, el amarillo y el verde también van a sumar 180, ¿no? O sí, sea, claro. vamos a anotar todo eso. ¿Cuál dije? El azul y el amarillo, Pero son opuestos. el verde y... Le voy a poner el listado de los que suman 180 acá arriba, así no mareo. El verde con el amarillo también me suman 180. Ahí. ¿Y cuál más dijimos? El verde con el azul, ¿no? Pegan otra media vuelta acá. Sí. Entonces voy a poner el verde con el azul. Me suman 180 también. Y tienen nombre estas cosas, de cuando suman 180. Y yo siempre olvido el nombre. Si mal no recuerdo era suplementario. Por las dudas lo voy a verificar. En el libro está, porque hay dos palabras que son muy usadas acá. Suplementario y complementario. Ahora recuperamos cuál era cuál. ¿Dale? Sí, no hay problema, tranquilo. Suplementario. Si mal no recuerdo era suplementario tal cual. Suplementario es cuando suman 180. Esto si lo quieren ver en la página 82 del libro, del material de estudio, hay algo muy copado y lo voy a traer acá para que lo puedan ver. Hay ya imágenes bastante más lindas que la que yo hice acá. Pero bueno, ahí se ve la definición, ¿no? Y justo ahí abajo está lo de opuesto por el vértice, que era lo que estábamos charlando. Esta es la página 82, ¿sí? Y decimos que son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a la de un llano. El llano es 180, ¿sí? Hay mucha más terminología, mucho más palabrerío en el libro. A mí me gusta más mostrarlo con el lenguaje no tan formal primero y después, bueno, lo formalizamos con las palabras adecuadas. Em, entonces, fíjense incluso que acá dice y consecutivo. ¿Qué sería que el ángulo es consecutivo? Bueno, que comparte un lado, ¿no? Eso significa que sería consecutivo el ángulo. Bueno, todo ese tipo de palabras o definición mucho más formal la tienen en el libro, no es necesaria. Para transmitir la idea, fíjense que no, para hablar de que eran opuestos por el vértice no nos hizo mucha falta hablar de consecutividad, ¿no? Lo podíamos ver en el dibujo. Entonces, suplementario es si suman 180. Entonces, todos estos de acá son suplementarios, ¿no? Ahí va. Y el que nos falta decir es de complementario, ¿no? Y complementario, fíjense, acá en el de la página 82 no está. Perdón, estaba un poquito más arriba. Estaba justo arriba de lo que les traje, de cuando eran complementarios, que es cuando suman 90, ¿sí? Estaba arriba de esto en la misma página.
Estaba literalmente así. Perfecto. Entonces, complementario si sumábamos 90, suplementario si sumábamos 180. ¿Sí? Bueno, si quieren ver en lujo de detalle con el palabrerío formal, los invito a chusmear la página. No va a ser mi intención ser tan formal en esto. Lo que sí me va a gustar es que podamos al menos descubrir por qué hay una propiedad famosa que nos dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto da? ¿Alguna vez escuchaste eso, Gaby? ¿De que hay algo que nos dice cuánto nos da la suma de estos tres? No, no, no escuché. ¿No? No. Bueno, es una propiedad que nos dice que la suma de el azul, ¿sí? Más el verde, más el amarillo, eh, ese trazo no quería, o naranja, esta no sé ni qué, creo que es naranja. Soy naranja por eso. Bueno, el daltónico soy yo. La suma de los tres ángulos nos Tenemos da. un poco de problema también los dos con... Sí, tenemos un poco de. Voy a culpar a mi monitor, ahí está. Es mi monitor que no me dice bien el color. Lo que nos dice la propiedad es esto, ¿sí? Que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿sí? Es 180. O sea, puedo tener un triángulo así y la suma va a dar 180. Puedo tener un triángulo así, bueno, deforme. Puedo tener un triángulo así y que la suma también me dé 180. Puede tener la forma que sea, siempre y cuando sea triángulo, ¿no? Sí, sí. Curioso. Bueno, pero partiendo de acá, uno entonces podría deducir cuánto da la suma de los ángulos interiores de un cuadrado, ¿no? ¿Cuánto crees que daría? Si la de un triángulo me da 180, la de un cuadrado, ¿cómo harías para saber? Yo le diría por 4. ¿Por 4? Y te doy una pequeña ayuda, a ver si... ¿Qué pasa si yo trazo una línea acá? ¿Qué tengo ahí? Se me formaron dos ¿qué? Tener dos partes sería un medio, ¿no? Sería una parte acá que ¿qué forma tiene, Gaby? Un triángulo, sí. Y del otro lado también tengo otro triángulo, ¿no? Tengo ese de ahí y este de acá. Uf, Sí. tengo ese No de sé. ahí y este de acá. Teóricamente entonces tendría que tener 360 grados. Ajá, muy bien, perfecto. Porque acá sumamos 180 y acá sumamos 180. Lo que estamos hablando es la suma de los ángulos interiores, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando terminamos de sumar con los otros de acá, que también suman 180, tenemos que la suma de los ángulos interiores de un cuadrado, ¿sí? Nos da 360. Y este medio que tiene sentido, ¿no? Si miras una baldosa del suelo o lo que fuera, vas a ver que en cada corner estás pegando un cuarto de vuelta, ¿no? Sí. Entonces, si sumas 4 cuartos de vuelta, vas a tener 360 grados. Lo curioso es que el cuadrado no necesariamente, eh, o bueno, acá estamos analizando un cuadrado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tenía algo así? Esto ya tiene otro nombre y se llama paralelogramo, ¿sí? Esta figura geométrica de acá ya no es un cuadrado, tiene cuatro lados, pero lo que ocurre es que tenemos este lado que es paralelo a este y este lado que es paralelo a este de acá. Pero no necesariamente se nos forman esquinas rectas acá, ¿no? Acá están como inclinadas hacia la Ajá. izquierda, si querés. Está como el cuadrado es como que lo agarramos y lo aplastamos para el lado izquierdo. Sí, sí. Ya Entonces, visto. lo que Esa figura. sigue ocurriendo es que acá también la suma de los ángulos interiores yo la puedo separar en dos cachitos. En este de acá y en este de acá, ¿no? Y la suma me va a seguir dando 360 grados, a pesar de que esté todo inclinado. Bueno, ¿y por qué es esto? Acá entonces la suma 180 me va a dar también acá y el rojo me va a dar también 180. Entonces lo que tenemos es que la suma es 360. Bueno, ¿por qué es válido esto? Y
Porque partimos de decir que esto era cierto, ¿no? De que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Bueno, ¿por qué? Eso es lo que vamos a discutir ahora, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría observar es lo siguiente. Tenemos una recta acá y otra recta que atraviesa, voy a hacerla de otro color, una recta negra que atraviesa acá. Esta recta roja y esta recta azul, lo que voy a decir es que son paralelas, ¿sí? Las construyo así yo. ¿Y qué significaba que sean paralelas? Que no se me van a cruzar, ¿sí? Que están, si querés, siempre separadas a la misma distancia, en todo punto, ¿sí? Si yo tomo la distancia de acá a acá y la distancia de acá a acá, si tomo una regla y los mido así, siempre perpendicular con la regla, perpendicular significa 90 grados, 90 grados, tomo la distancia de esta, va a ser la misma que la distancia de acá a acá, ¿sí? Mm. Nunca se me van a tocar. En un plano que sea de verdad infinito, nunca se me van a tocar. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos que se me forman acá? ¿Y qué pasa con los ángulos que se me forman acá? Esto es clave, ¿sí? Esto es lo que quiero que nos detengamos a analizar. ¿Qué debería pasar entre este ángulo de acá y este ángulo de acá, Gaby? Recordá que la roja y la azul nunca se cruzan. ¿Qué pasa si esos ángulos fuesen distintos? Si los que marqué ahí con rojo, con negro. ¿Qué pasa si No, yo a este lo inclino un poquito más para acá abajo? ¿Qué pasaría? Eventualmente, ¿qué pasa? Se me va a cruzar la azul con la roja. Y de sí, hecho ya dejaría de ser una recta la línea roja, ¿no? sí. Entonces, ¿qué debería pasar entre este negro y este negro? A mí me mataste el oso. Es lo que decía, fíjate, si nosotros lo inclinamos un poquito más para abajo, un poquito más que, ¿qué? Que lo que está acá, que es algo quizás parecido a lo que hay acá, si yo la inclino un poquito más, eventualmente se me va a cruzar con la azul, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho es que la roja y la azul eran paralelas, no se cruzaban. Sí. Bueno, y te cambio la pregunta si querés. ¿Qué pasa si yo inclino un poquito más para adentro la celeste? Usted me está diciendo que deja de ser paralelo. Dejaría de ser paralelo, ¿sí? Entonces, lo que necesariamente tiene que ocurrir es que este ángulo de acá necesitaría ser igual al que hay acá, ¿no? Para que sigan siendo paralelas, tendrían que estar igual de inclinadas. Mira mis manos. Tendrían que estar igual de inclinadas esas cosas, Sí, sí. ¿no? Yo su mano no Para veo, que... veo solo la pizarra. No. Ah, bueno, las manos no las ve. Bueno, lo que decía es, a ver, GeoGebra. Vamos a usarlo en GeoGebra. Geometría, voy a hacer recta, así. Eh, Voy a hacer una recta así. Y voy a hacer una... ¿Dónde está la semi-recta? Acá. Voy a tomar ahora una paralela a esta, que pase por ahí. Y lo que yo preguntaba es, acá tenemos casi el dibujo igual, ¿no? Voy a ponerle los mismos colores, tenemos rojo, azul y negro. Esta era roja, ¿no? Roja, azul y negro. Está igual, ¿no? Roja, azul, negro. Sí. Y lo que decía yo ahora es, ¿dónde está? Semi-recta. Ah, esto no lo estás viendo, ¿no? Qué bobo. No, Ahora sí lo estás viendo. ahora sí. Ahora sí. Y lo que yo decía era, eh, tenemos esta que también es roja. Ahí va. Tenemos la misma situación, ¿no? Saben que hay cosas raras que, eh, como puntos que aparecen, pero no le demos mucha importancia a los puntos, concentrémonos en
en la recta. Bueno, lo que yo decía es, la roja y la azul, ¿sí? Yo las construí como paralelas, ¿sí? Las construí así de entrada. Entonces, lo que yo te pedía que analicemos era lo siguiente, ángulos. ¿Y qué ángulos? Bueno, los voy a marcar acá también. Voy a marcar este ángulo y voy a marcar este ángulo. ¿Sí? ¿Qué debería pasar para que estas dos sean paralelas? Si yo inclino en un ángulo distinto al que tengo acá abajo, eventualmente ves lo que pasa, se cruzan, ¿no? Sí, veo. Tendría que, para que no se crucen, tener la misma inclinación. ¿Por qué? Y porque si yo lo inclino así, en realidad, ¿qué estaría pasando? Bueno, si uno continuase por acá y llega acá, esto no es una línea recta. No son paralelas, dejan de ser paralelas. Tienen que Claro, tener el mismo ángulo. tienen que tener el mismo ángulo, justamente, y sería justo ahí. ¿Sí? Si yo lo inclino igual acá que acá, van a resultar paralelas. Y yo había dicho desde un principio, yo me construyo dos cosas que son paralelas. Entonces, necesariamente ese ángulo y este tienen que ser iguales. ¿Sí? Porque si yo le cambio un poco, se me van a cruzar ahí. O si le cambio un poco para allá, acá me queda algo curvado que ni siquiera es una línea recta. ¿No? Entonces la pregunta sería dos ángulos de dos líneas paralelas, o cómo sería la pregunta. Lo que ocurre es que este ángulo que se forma acá y este ángulo que se forma acá, entre dos rectas paralelas, Entonces, cuando las cruzamos con una recta negra, por ejemplo acá en el medio, resulta que este ángulo y este tienen que ser iguales. Por lo que habíamos dicho, habíamos partido de que eran paralelas. ¿Eh? Entonces, volviendo ahora sí a nuestro dibujo, te compartí cualquier cosa, creo. Eh, esto, ahí va. Este ángulo y este tienen que ser iguales, ¿sí? Y le voy a poner marquita azul, marquita azul. ¿Eh? Estos tienen que ser iguales. Bueno, y nosotros también sabíamos por lo de opuesto por el vértice que va a ser igual a quién, a este de acá. ¿No? todos tendrían que ser iguales, todos tendrían que tener supuestamente 90 grados. No 90. Fíjate, 90 sería un caso que tengamos así, un cuarto de vuelta en cada lado. Sí, sí, Así, así, que visualmente lo podemos ver acá, ¿no? sí, sí. Ahí no sabemos si son 90. De hecho, es menos que 90. 90 sería si estuviésemos acá. Algo así, ¿no? Serían 45 grados más o menos. No nos atrevemos a decir el número. Lo que sí nos atrevemos a decir es que deberían ser iguales. Debería ser igual todo lo que está marcado en azul. O sea, Ok. partimos de que este era igual a este, pero al mismo tiempo dijimos que este de acá y este tienen que ser iguales por opuesto al vértice, y lo mismo tiene que pasar del lado de acá abajo. Y obtenemos lo mismo, pero al revés, ¿no? Sí, sí, Estamos diciendo entiendo. que la recta roja tiene que tener esta inclinación hasta acá, y para que resulte paralela con la azul, también tiene que tener la misma inclinación para acá. No, ángulo, sí. Es lo mismo visto, pero del otro lado. ¿Sí? Sí. Entonces, pregunta Gaby, ¿y qué pasará con los ángulos que hay acá? Con este y con este. Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Y pregunta de nuevo, ¿estos de acá serán iguales entonces a los que hay acá? Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, por lo mismo que estábamos diciendo. Si son paralelas, y ahora considero el ángulo que se me abre la azul desde acá hasta acá, tendría que ser el mismo ángulo que se me abra desde acá hasta acá, porque si no dejan de ser paralelas. Sí, no entiendo. ¿Sí? Y lo mismo entonces pasa con opuestos por el vértice, y resulta que tenemos estas igualdades. Bueno, tenemos un montón de cosas para decir, pero un montón. ¿Sí? Y la primera cosa que podemos decir es esto, que hay igualdades entre todos ellos. Entre Ok. los que marcamos, ¿no? Entre los rojos y entre los azules, que son iguales. Otra cosa que podemos decir es lo que van a sumar, ¿no? Por ejemplo, y ahora sí les voy a empezar a cambiar colores, o les puedo poner número más fácil, ¿no?
En vez de ponerle tanto color, vamos a ponerle números, si te parece. Voy a dejar de tirar números y me deja de retar. ¿Eh? Ujú. Retar, no, para nada, no, no ret. Si igualmente en algún momento sentís que No, estás no, siendo no, retado, por favor, sí. no hay problema, pero tiene razón, no, no tenemos la medida exacta. Yo al pedo estoy diciendo que son 90 grados, 45 Claro, grados. vos Sí. le estás queriendo añadir información. Hay que tener cuidado con eso, nada más. Uno siempre quiere añadir información a las cosas, nos pasa a todos. Pero hay que bajar un cambio y decir, bueno, no sé si es 90. Si querés, si te viene siempre la duda esa a la mente de si es 90, decir, bueno, sé que 90 son si tengo algo así, ¿no? Si tengo un cruce que es perpendicular. Sí, sí. Bueno, esta situación y esta situación son la misma y no, la recta negra está inclinada de forma que no me hace una especie de más, de un símbolo más, ¿no? Eso entiendo. Está como curvado. Bien. Ahora, si vos mirás la baldosa de una perspectiva, por ahí vas a ver que parece estar inclinada, ¿no? Pero acá estamos hablando de que estamos viendo de arriba la baldosa, ¿no? Si Sí, consideramos que el plano es nuestro suelo, imagínate que lo recorto, saco esta foto desde arriba, estamos mirando cómo serían las líneas en ese sentido, ¿no? Viéndolo desde arriba, justo desde arriba. depende del punto del observador, Depende, cambia. sí, pero no estamos en geometría proyectiva, es una rama de la geometría. Lo que estamos mirando acá es geometría en un plano infinito, ¿sí? Ok. Nosotros las rayas como las vemos acá son como son. No es que Ah, provienen de una especie de cosa que la vemos desde cierta perspectiva. hasta Es ahora muy, entendí es muy entonces, buena la aclaración. hasta ahora entendí entonces que los ángulos son iguales de dos rectas paralelas. ¿Y cómo se ¿Qué llama la? ángulos? ¿Qué ángulos? Los que marcamos acá, ¿sí? Sí, sí. Esos ángulos van a ser iguales, los que están en celeste y los que están en rojo. Van Eso. a ser iguales entre sí. Entre dos rectas paralelas, ¿sí? Y por las dudas lo escribo acá. La recta azul y la roja son paralelas. Y partimos de ahí. Partimos de acá. Entonces deducimos esas igualdades de los ángulos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si yo tengo ahora uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8? Uno entonces después podría ponerse a pensar cuánto suman la suma de algunos de estos ángulos. Por ejemplo, el 1 y el 7, ¿cuánto suman? Nosotros sabíamos que quién iba a ser igual que quién. Y sabíamos que el 1 iba a ser igual a quién, al 6, ¿no? Por el dibujo que tenemos acá. El de acá va a ser igual al de acá. ¿Sí? El que estaba en este corner de ahí va a ser igual al que está en este corner de acá. En el lado opuesto, sí. Y Justo por entonces, el verse. claro, es una especie de transición. El uno es igual al 3 porque están opuestos por el vértice. Pero al mismo tiempo, el 3 era igual al 6. Ok, Por lo que habíamos dicho de que eran paralelas, tenían que tener la misma inclinación. ok, Entonces lo que deducimos es, bueno, si el uno es igual al 3 y el 3 es igual al 6, el uno tiene que ser igual al 6. ¿Sí? ok. Entonces, si el uno es igual al 6, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que el uno sea igual al 6 para hablar de cuánto suma el uno y el 7? ¿Sirve de algo? ¿No sirve de algo? En este caso parece que no, pero podemos ver alguna otra relación, si quieren. Podríamos ver con el 8 si hay alguna relación entre el uno y el 8. No sé. Eso es lo que estamos tratando de analizar acá. Si sabemos que el uno es igual al 6, el 7 con el 6, ¿cuánto suma? Y yo no le puedo decir, no, no me di Y es, cuánto. es media vuelta esto. Sí, sí. Entonces sí podés decirlo. Sí, pues 90 grados. 90 era 180. ciento Tenemos, ochenta tenemos media vuelta ahí.
Bueno, y al mismo tiempo sabemos que el uno y el 4 suman 180. Sabemos que el uno y el 2 suman 180. ¿Sí? Entonces podemos quizás deducir algo. ¿Eh? El 7 y el 6 sí suman 180. El uno y el 4 también suman 180. El 3 y el 4 también suman 180. Hmm, ¿Qué estará pasando? Y son iguales. ¿Quiénes? Nosotros queremos saber cuánto suman, por ejemplo, el uno y el 7. A simple vista, ¿te atreverías a decir cuánto suman el uno y el 7? Imagínate que yo deslizo la recta roja y la superpongo, la traigo para acá. La deslizo y hago que coincida este punto con este punto. El uno me quedaría pegado acá al lado del 7. ¿Y cuánto sumarían? Y 180 son otros. 180. Suponemos que debería sumar 180. ¿Sí? Bueno, uno, mediante toda esta cadena de igualdades, puede llegar a deducir eso. ¿Sí? Pero visualmente creo que te convencí de si la deslizo hacia abajo la recta roja, siguiendo, conservando que sea paralela, la deslizo, bueno, ¿qué va a pasar? El uno me va a coincidir con el 8, que era lo que ya sabíamos, el ángulo uno es igual al 8. Tú estás diciendo que se superpongan los dos. Los Claro, dos. que las superpongo. Y lo que pasa es lo que ya sabíamos, el uno es igual al 8, Sí, sí. el 2 es igual al 7. Entonces esas eran las igualdades que teníamos que mirar, Gaby. Teníamos que ver que 7 más 8, esto nos da 180. Y al mismo tiempo, el uno y el 2 suman 180. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que que quién era igual a quién acá. El uno era igual al 8. ¿Sí? El uno era igual al 8. ¿Sí? Y el 2 era igual al 7. Entonces podríamos reescribir, si querés, reemplazando algo y ver qué ocurre. El uno era igual al 8. Entonces 7 más uno nos queda 180. ¿Sí? Simplemente mirando que el uno y el 8 eran iguales, ¿no? Sí, sí. Y si no, si dudamos, era que estábamos comparando este de acá con este de acá. Sí. ¿Eh? Entonces, podemos hacer este tipo de cosas de saber cuánto suman ángulos formados por una recta que cruce a otras dos que sean paralelas. Bueno, y hay una relación más, por ejemplo, entre el 2 y el 5, o el 3 y el 8. ¿Cuánto sumarán? Y más de lo mismo, ¿no? Estamos Sí. hablando siempre de ver qué pasa. Entonces, ¿te atreverías a decir cuánto deberían sumar o qué pasaría entre el 2 y el 5? Si todos son iguales, tendrían que dar 180. Y sus ángulos son iguales. Bueno, no sé si todo da siempre 180. Yo lo que primero pregunto es, ¿qué pasa entre el 2 y el 5? Bueno, vamos un poco arriba. El 2 y el 5, ¿eh? Era este de acá y este de acá. El 2 y el 5. Este de acá y este de acá. Ah, ya habíamos deducido que este de acá y este de acá eran iguales. Bueno, tienen nombres todas estas cosas de igualdades. Por ejemplo, este de acá se llama alterno interno con este de acá. ¿Sí? El 2 y el 5 son alternos internos, porque están en semiplanos opuestos, ¿sí? Y están entre las dos rectas, entre la roja y la azul. Sí. Todo ese tipo de nombre muy formal lo tienen en el libro, no es necesario para mostrarte lo que te quería mostrar, pero después aparecen otros nombres como conjugado interno, alterno externo, ¿sí? Alterno externo, ¿cuál sería? Bueno, si interno era entre las dos rectas, externo será algo de acá afuera con algo de acá afuera, ¿no? Bueno, lo que diríamos, por ejemplo, es que el uno y el 6 son alternos externos, ¿sí? O el 4 y el 7 serían alternos externos. Bueno,
Si queremos saber conjugado interno o externo a qué se refería, ahora te lo traigo del libro. Es bueno saber porque Conjugado. me había confundido. Claro. Eh, ahí va. Esto es lo que yo te quería decir. Y está en la página 90, perdón, 84. Y ahí tienen también un dibujo representativo mucho más lindo que el que yo hice. Pero que les dice todas las relaciones y eh, mejor escrito que lo que yo estuve diciendo. ¿Esto Pero, está en la unidad 5 o no, 4? esta ya es la unidad 6. 6. Sí. La unidad 5 era de función. Sí, sí. Pero fíjate, de acá lo que podemos extraer es lo que nos interesaba a nosotros. El nombre formal, nada más. La idea la estuvimos viendo con lo que yo estuve mostrando. O sea, acá está El, representado de otra manera, sí, pero es está lo de otra mismo. manera y con letras griegas, por eso por ahí es más ensalada. Yo usé números, yo usé colores y yo lo fui construyendo con vos y con, bueno, el resto de la gente que está mirando el video. Pero la idea es esa, ¿sí? Partir de dos rectas paralelas y ver qué pasa con los ángulos. Y después comparar, ver qué podemos sumar, cuánto nos da. Y fíjate acá que hay una palabra rara también que se llama congruente dando vuelta. Congruente significa que sean iguales, ¿sí? Congruente significa que sean iguales. Y ahora fíjate lo que nos interesaba a nosotros está acá, ¿no? Los ángulos conjugados externos entre paralelas son suplementarios. Bueno, ¿y cuáles son conjugados? Bueno, conjugados externos, ¿sí? Los tenemos, por ejemplo, son el que son alfa, pi, beta y omega. ¿Cuáles son? Viendo el dibujo, ahora lo muestro. Esto está en la página anterior, en la 83. Acá lo traje. Conjugado externo. Son alfa, pi, beta y omega. Y bueno, alfa, pi, beta y omega. Fíjate que esos pares, ¿sí? A alfa y pi, a este y a este, los llama conjugado externo, ¿sí? Conjugado externo son suplementarios, que era lo que nosotros ya sabíamos. Ese es el nombre formal, ¿sí? Este y este nos sumaban 180, que era lo que habíamos deducido nosotros en el dibujo, ¿no? Habíamos dicho que el 1 y el 7 me sumaban 180. ¿Sí? Sí. Al mismo tiempo, habíamos dicho que el 4, o bueno, esto lo podemos decir ahora, el 4 y el 6 también me deberían sumar 180 por esto, ¿no? De conjugado externo suman 180. Bueno, Y el otro, el opuesto, sería conjugado interno. claro, el 3 y el 5 lo tenemos acá. Conjugado interno, fíjate, aparece con las letras griegas acá. Al par, este creo que era gamma y epsilon. Gamma y epsilon, ¿dónde están? El fideo ese está acá y este está acá. Estos son los conjugados internos. ¿Y cuánto me suman? Bueno, conjugado interno también suplementario, me suman 180. Y los otros dos símbolos, ¿qué significa? Este es delta y este es tita. Ok. Son letras griegas, ¿sí? Se suele usar letras griegas para hablar de los ángulos. Yo no quise usarlo de nuevo porque es un bodrio introducir también esa simbología cuando estamos tratando de entender las relaciones de los ángulos. Espero no haber mareado al haber usado números, ¿no? Porque No, por ahí quedó raro decir que 1 más 7 me da 180. Pero no es que me no, da 180, me da 100 se comprende, se comprende. 180 grados, ¿no? Aparte acá tenemos el dibujo de qué es cada cosa. Sí, sí. Pero bueno, nada, ese tipo de relaciones quizás veamos alguna más la clase que viene. Me gustaría al menos mostrar de dónde sale el famoso teorema de Pitágoras, si les interesa. Sí, no hay problema. Una posible demostración. Porque todo lo que estuvimos haciendo nosotros acá no son demostraciones formales, pero les estoy mostrando por qué es que las cosas serían iguales entre sí, los ángulos estos, por qué sumarían lo que están sumando. Un posible por qué, pero no es una demostración formal. ¿Sí? No nos No, interesa que sepan la demostración formal, nos interesa que puedan ver esa relación de los ángulos. ¿Sí? ok.
Y en el examen nos va a aparecer con los símbolos, ¿no? En el examen va a aparecer con letras, Con ¿sí? letras. Sí, Ok. van a aparecer, suelen aparecer con letras. Quizás aparezca algún símbolo de las letras griegas, pero de nuevo, interprétenlo como eso, como un símbolo más, como una letra más, ¿sí? Ok. No, no importa cómo se llama esa letra, lo que nos va a importar es la relación que haya entre esos símbolos. Si son Perfecto. iguales, que suman, y el palabrerío este que les mostraba de acá, de conjugado externo, ¿sí? Que lo pueden encontrar en las páginas 80 a 85. En esa franja de páginas está todas las definiciones formales. Oh, Pero bueno, creo que por hoy ya vimos un montón. La clase que viene retomamos con quizás un poquito más de geometría, seguramente por lo del teorema de Pitágoras. Hacemos más ejercicios del TP y para la otra ya nos va a quedar la unidad 7, ¿sí? sí, Para sí. las otras clases que nos quedan. Lo que sí recuerden por favor de anotarse al examen. Se abre mañana, si mal no recuerdo, la inscripción a los exámenes. Ahora lo Sí. chequeo en la página. El día 5 creo que ahora, sí. Mañana. Lo voy a confirmar ahora. Sí, es el día 5. Tienen la franja del 5 al 12 para inscribirse. No esperen al 12, por favor, ante cualquier problema que surja, así tienen tiempo de contactar a alguien y que se resuelva. En lo posible yo mañana ya me inscribo ya Sí, para realizar. elijan el horario que les convenga, el día que les convenga. En realidad suele haber un solo día para cada materia, creo, pero ustedes ya verán qué opciones les aparecen y cuáles convienen. Pero bueno, hasta el 19 nosotros vamos a seguir teniendo, o incluso después. Imagínense si justo el examen de matemática cae el viernes 27, bueno, eso significaría que nosotros seguimos teniendo clase, incluso el martes 24 y el miércoles 25. Sí, Ojalá sí. ocurra eso, así tenemos más tiempo y listo. Genial. Sí. Si Pero nos bueno, sacamos todas las dudas antes del toda examen. duda antes del examen, tal cual. Así que Ujú. bueno, creo que eso es todo ahora sí por hoy. Bueno, Y nos vemos el martes de la semana que viene. nos vemos, profesor. Muchas gracias por todo. Chao, que estén bien.